Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta última semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, estamos en esta semana 4 de integración, donde precisamente unimos todo el conocimiento aprendido durante estas semanas para compartirlo a través precisamente de este proyecto integrador. La historieta, entre otras actividades que también tenemos que hacer, como el foro Aprendiendo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes en esta última semana ya de nuestro módulo, penúltima sesión. Nuestra última sesión va a ser este viernes y concluimos este foro. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Y gracias también a nuestra compañera Mónica, que nos acompaña de manera síncrona en esta sesión. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mónica, ¿cómo vas con tu proyecto integrador? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hola, buenas tardes. Hasta Hola, ahorita ninguna Mónica. pregunta, para serles sincera, pues todavía no había podido checar todo, pero ahorita Ajá. en eso estoy y ahí voy poniéndome, creo que yo al corriente ahorita en lo que queda de esta semana. Pero hasta ahorita no tengo ninguna pregunta. Ah, bueno, excelente. De cualquier manera, como dices, a lo mejor no has podido avanzar en lo que hay que realizar en el proyecto integrador, los temas, actividades y demás, pero con esta sesión pues vas a tener mayor claridad ya desde o previamente a tu lectura de textos y análisis de las actividades, porque esta sesión justo, como todas las sesiones, pues está orientada eh, hacia las principales dudas que ustedes han externado, pero también con el objetivo de poner en práctica las actividades de la semana y la comprensión, reafirmación de los temas que, pues, que son propios de esta semana 4. Entonces, bueno, pues vamos a ver entonces, el orden de la presentación es el siguiente. Primeramente, como saben, también tienen las videosesiones de módulo, por sus siglas VSM, video sesiones
de módulo. Entonces, ustedes en estas videosesiones de módulo también tienen la oportunidad de externar preguntas, dudas, comentarios, y esas dudas que ustedes externan, nuestra ADC nos las comparte para que nosotros pues demos atención. Entonces es con lo que vamos a comenzar. Posteriormente de esas dudas que ustedes externaron, y bueno, aquí vale la precisión, son las dudas que ustedes han externado tanto esta semana como otras que me parecen importantes o que ya han externado en otras sesiones, en otros módulos. Y pues bueno, voy ya, digamos que ya es parte de, de lo que hacemos en estas videosesiones de módulo, pues tengo un recurso acerca de dudas externadas en las videosesiones de módulo, porque a veces no recibimos esas dudas y bueno, comparto otras que surgieron en otros módulos, pero seguramente, obviamente, también dan atención a los mismos temas y actividades. Entonces creo que es algo que realmente puede servir. Eh, Posteriormente, dudas. Después de las dudas, vamos a jugar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot acerca del proyecto integrador, cómo realizar este proyecto, algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, eh, los temas principales de esta semana. Eso es en lo que está basado principalmente este Kahoot. Por supuesto, también tomando las mismas dudas que ustedes han externado. Análisis de fondo y de forma en un texto. Este es un punto importante del proceso de la elaboración de tu proyecto integrador. ¿Por qué? No solo es hacer la historieta, también tienes que ordenar los pasos acerca de cómo realizas el análisis de un texto literario, ¿sí? Entonces, vas a ordenar tú del 1 al 30 cómo haces ese análisis del texto literario, pero además de esos pasos, tienes que identificar cuál de ellos pertenece a fondo y cuál de esos pasos, de esos momentos del análisis pertenecen a forma. Dicho esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay quienes lo omiten, dan el orden, pero se les olvida identificar con los colores que ahí se nos mencionan estos elementos que es fondo y forma. Entonces es por eso que es importante, y hay quienes pues les puede generar duda de por sí es algo que externan constantemente, o una de las dudas principales está relacionado con la comprensión de fondo y de forma. En este módulo no ha sido. Espero que sea porque pues tenemos buena comprensión acerca de estos dos términos que nos ayudan a hacer un análisis más profundo de cualquier tipo de texto. Posteriormente, vamos a ver cómo elaborar la historieta por medio de Pixton, por medio de Canva, por medio de PowerPoint. Esto seguramente lo vamos a realizar en la sesión posterior, la sesión de viernes. Ahí nos vamos a dedicar porque la vamos a realizar desde cero y totalmente por medio de estas tres herramientas. Claramente, si tú tienes alguna duda hoy, pues la podrías externar y podría ir directamente a explicar esa duda que tú tienes en torno a la historieta. Es lo que les he comentado. Son las ventajas que se tiene por participar de manera síncrona, que podemos dar atención particular, eh, personal, a cualquier duda, inquietud que exista. Por último, dudas, comentarios, inquietudes, etcétera. Estas las puedes externar a lo largo de la sesión, levantando tu mano, escribiendo en el chat, eh, pero al final de la sesión, pues seguramente vamos a dar ese espacio.
Dicho esto, borramos todos los dibujos, cerramos esta herramienta para poder ir a nuestro siguiente momento. Y este siguiente momento es, pues, las dudas, precisamente, que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Aquí están. Si hay una interferencia entre mi imagen con la presentación, pues me lo pueden externar. ¿Sale? Nada más permítanme Se un momento. mira muy bien. Ah, perfecto, no estorba la imagen, perfecto. Muy bien, fíjense, les digo, por ejemplo, esta pregunta me parece que particularmente no la externaron en esta semana, pero es importante. Entonces, son las preguntas que trato de como dejar ya de planta, porque pues seguramente te van a ayudar bastante a la comprensión. Por ejemplo, en este caso, nuestra compañera Mónica, que no ha revisado bien qué es lo que tiene que hacer en la historia, en su proyecto integrador, pues ya desde ahorita va a tener claridad. Y entonces, ¿cómo crear la historieta? Bueno, primeramente hay que elegir un tema, entre comillas, cuando hacemos cualquier historieta. En este caso, ya nosotros sabemos de qué vamos a hacer nuestra historieta, cuál va a ser el tema, tu vivencia como estudiante en este módulo 4. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu forma de ver la literatura o el mundo? eh, Vivencias que tuviste con tus compañeros en el foro o con alguien de tu familia con quien interactuaste, porque seguramente, por ejemplo, pongo el caso de nuestra compañera Mónica, que es pues como muy común que su hija la acompañe en las sesiones o en su proceso de aprendizaje. Eh, entonces, seguramente en alguno de los diálogos puede ser que ella comparta que está con su hija interactuando. O sea, hola mamá, ¿qué has aprendido en este módulo? ¿Cómo vas? Y bueno, ahí puedes externar algún aprendizaje, alguna vivencia. Obvio, toda la historieta tiene que estar en torno a eso, a tu vivencia como estudiante en este módulo, ¿sí? Importante. ¿Por qué lo recalco? Pues porque, muy bien, Mónica, saludos. Porque hay quienes han entregado de pronto historietas, pero de ficción, por ejemplo. Si se inventan una historieta, se inventan un tema y completamente ficticio. ¿Qué pasa? Pues obviamente va a ser muy mal evaluada o con una ponderación pues baja porque evaluamos de acuerdo a la rúbrica y pues debe ser en torno a tu vivencia como estudiante en estas 4 semanas, reflexiones, momentos vividos con tu familia, con todos los que integramos eh, esta institución, ¿verdad? Este módulo. Eh, y pues bueno, va a ser en torno a ello. Posteriormente, personajes. Pues el protagonista aquí eres tú. Tú eres el protagonista, el principal personaje de esta historieta. Y los personajes secundarios, como ya decía, tus compañeros, agentes educativos, alguien de tu familia, algún amigo, etcétera, ¿no? Ya cada quien de acuerdo a su contexto. Estructura, como todo texto, pues tiene que tener una estructura adecuada para que el texto sea coherente. Por ejemplo, pues todo texto tiene que tener un inicio, un desarrollo, dentro del desarrollo un nudo y un desenlace, ¿verdad? Son las partes que tiene que tener un texto.
Y la historieta no es la excepción. Primeramente un inicio, ¿sí? Por ejemplo, aquí en nuestra historieta, ¿qué pueden hacer? Pues pueden comenzar, por ejemplo, tal cual, por sus recuerdos de ese primer día. ¿Cómo comenzaron ese primer día? No sé, a lo mejor algún monólogo. Puede ser que sea un diálogo con alguien más, pero también puede ser un monólogo eh, o un soliloquio, alguna forma discursiva en ese sentido que es pues personal, reflexiva. Hoy comienzo mi módulo 4, qué emoción, tengo grandes expectativas. O alguien más dirá, hoy comienzo mi módulo 4, estoy un poco nerviosa, nervioso porque no sé nada de literatura pero tengo grandes expectativas. Bueno, ya esa es una cuestión personal, solo por darles ideas, ¿verdad? O puedes estar interactuando con alguien más, tú decides. Pero, pues, hablar de tus inicios, digamos que de la primer semana, al principio, en tu inicio en tus primeras viñetas, porque obviamente debe ser en orden. Después en el desarrollo, pues ya a lo mejor empezarás a hablar de la semana 2 y 3, puede ser, en este momento, retos, dificultades, mm, experiencias a través de las sesiones, alguna interacción que tuviste con tus compañeros en el foro, alguna vivencia o alguna experiencia estética que tuviste por medio de las obras que hemos estado analizando a lo largo de estas 4 semanas, que son bastantes y sumamente interesantes, por ejemplo. Y por último, el desenlace, cómo cierras el módulo, la última semana, a lo mejor aquí en las últimas viñetas puedes hablar, enfocarte en el proyecto integrador, tu proceso, cómo lo hiciste, eh, etcétera. Entonces, algo así es lo que tienes que realizar. Así es, Mónica. Eh, Dice nuestra compañera, escribe, hoy empiezo mi módulo 4, tengo miedo y nervios. Puede ser, si tú recuerdas que así fue, así fue. Y esto a lo mejor puede ser en una primer viñeta. Ojo, aquí, ¿cuántas viñetas deben de ser? Porque hay quienes eh, comparten un mínimo de viñetas, lo que hace que no tenga esta estructura. Entonces, siempre que me preguntan cuántas viñetas tiene que tener mi historieta, pues yo les doy como referencia la estructura, que consideremos la estructura de todo texto. A mi eh, percepción y lo que siempre les he recomendado es que como mínimo sean 6 viñetas, mínimo. Dos para el inicio, dos para el nudo, dos para el desenlace. 6 viñetas. Pero hay quienes comparten 9, 12, alrededor de 9, entre 6 y máximo 12. ¿Sí? Entre 6 y máximo 12 podría ser algo adecuado. ¿Por qué 3 no? Pues imagínate cómo vas en 3 viñetas, que obviamente no las puedes saturar de texto, en 3 viñetas vas a compartir lo vivido en 4 semanas. Pues es muy poco realmente, ¿verdad? ¿Qué formato voy a utilizar para realizar esta historieta? Pues como toda historieta, usas viñetas, diálogos en globos, onomatopeyas, que son estas expresiones, eh, incluso son figuras literarias, pum, toc, toc, eh, esas palabras que expresan, que le dan vida a un sonido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se usan onomatopeyas, breves narraciones, eh,
Y entonces mi sugerencia justo es que la puedan realizar principalmente a través de Canva. Puede ser, si tienes acceso a Pixton, qué mejor. Pixton es la herramienta, la especialista en la elaboración de la historieta. El detalle es que si no tienes cuenta, excelente, abre tu cuenta y ingresa y realiza tu historieta casi en el mismo momento. Vas a ver que va a ser muy sencillo. Previamente ya tienes un boceto que realizaste a lo mejor a mano para saber qué vas a hacer, cómo la vas a distribuir, eh, qué, digamos, qué información vas a poner en cada viñeta, etcétera. Y una vez que ya tienes ese boceto, esa planeación, pues adelante, la puedes hacer en Pixton el mismo día, realizas capturas de pantalla, las vienes y las pegas acá en PowerPoint, guardas, subes a tu nube y descargas ese enlace y lo pegas como historieta. ¿Por qué lo digo así? Ya lo voy a explicar a detalle y ejemplificado la siguiente clase, pero es el detalle con Pixton, no te deja descargar la historieta, ojo, porque hay quienes hacen la historieta en Pixton y comparten el enlace supuestamente, pero ese enlace no permite ver tu historieta. Ese enlace es directo a Pixton, a la herramienta, pero no a tu historieta. Entonces, es una herramienta extraordinaria. Puedes hacer, yo te voy a poner ejemplos, viernes, pero puedes hacer cosas, son historietas muy creativas y de manera muy sencilla. Es por eso que es una herramienta que, pues que tienes que pagar una membresía, pero te da los primeros días gratis, uno, dos, tres, no sé ahorita cuántos días te esté dando, porque pues constantemente de pronto yo la abro con una cuenta diferente y a los días pues cierra y va cambiando, va cambiando. Yo recuerdo que cuando empecé la primera vez en Pixton daba como 6 días y ya después como 4 y así, entonces por eso te digo que si no tienes la cuenta, perfecto, ingresa y ese mismo día hazla con tus capturas de pantalla y listo. Bien, y pues Canva es una herramienta gratuita, muy sencilla también. Incluso ya vienen diseños nada más para editarlos, ponerles tu información, personalizarlos y listo. Eh, una presentación de PowerPoint puede ser también la opción, pero yo te sugiero estas dos anteriores pues para que hagas algo mucho más creativo. ¿Cómo elaborar tu guión? Esta sí fue una pregunta que externaron en esta semana. Bueno, primeramente en este guión piensa en un título, ¿sí? Ese título, pues que sea atractivo. Entre letras y pantallas, por ejemplo. Entre letras y pantallas en mi módulo 4, textos y visiones del mundo. Personajes. ¿Quiénes van a ser los personajes? Tú los vas a... Aquí este es tu guión tal cual, tu planeación para que quede mucho mejor, eh, pues más coherente y demás. Esto facilita muchísimo. De antemano sabemos que la planeación es un proceso, es la primera etapa del proceso de escritura. Personajes, el ambiente. ¿Dónde ocurre esta historieta? Ocurre en la plataforma, en mi casa, en el espacio virtual. Tú vas a tener tus ambientes o tus distintos espacios. ¿Cómo iniciaste? Tal cual. Comencé el módulo sin saber qué esperar. Nudo. Me costaba entender los textos, pero practiqué. Desenlace. Descubrí que la literatura refleja nuestra vida. ¿Te fijas? Aquí hay una coherencia. ¿Por qué? Porque hay una introducción, perdón, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, esto te puede servir, este guión. Posteriormente hay quienes
han preguntado cómo participar en el foro de integración. Bueno, pues lo ideal es que participes de lunes a viernes con base en las preguntas y replicar a los compañeros. Porque, por ejemplo, no es correcto participar solamente el domingo. Imagínate, ¿no? Si participas solo el domingo, pues incluso puede ser como muy común que solamente haya cierto, o sea, no sea tan original, tan auténtico lo que se está escribiendo, porque pues ya está toda la participación de la semana ahí, ya incluso ya di como asesor el cierre. Entonces, lo ideal es que como toda conversación, pues estemos en el momento, ¿sí? Y lo ideal, obviamente, de manera asincrónica puede ser, pero un máximo de 24 horas, cada 24 horas máximo, pues estar participando para que todos los días puedas emitir un comentario, una retroalimentación a tus compañeros. Elementos, hubo alguien que en algún momento expresó, preguntó qué elementos tiene un texto literario. También es muy buena pregunta. Y obviamente esto que estoy explicando, que estoy hablando, tú lo puedes retomar para tu historieta. Me puedes hablar de estos temas, porque es necesario que no solamente me hables de tu experiencia en el módulo, sino que compartas aprendizajes que obtuviste. Y estos aprendizajes pueden ser, bueno, pues todos los temas que estuvimos viendo a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, elementos de un texto literario, bueno, uno de tantos puede ser, sabemos que hay muchos tipos de mundo, pero la ficción recrea o transforma la realidad. Ejemplo en tu historieta, tu experiencia contada con humor, metáforas. El lenguaje connotativo, usar recursos expresivos, literarios, artísticos. Las palabras encendieron mi mente. Literalmente las palabras pueden encender. Literalmente no. Es sentido figurado. Estoy diciéndolo de manera artística, ¿verdad? Y a la vez, pues esto denota mayor conocimiento y aprendizaje, porque no solo estás contando tu experiencia en estas 4 semanas, sino que además estás creando arte, estás haciendo algo con tu propio estilo, algo más artístico. Estilo personal, relacionado con lo que acabo de decir, pues cada quien tiene su manera única de narrar. Sabemos que una historieta lleva imágenes, dibujos, frases y obviamente pues tu tono, tu estilo personal. Intención estética, como todo texto literario tiene un propósito artístico, estético, bello. Busca emocionar o hacer reflexionar. Sabemos que la experiencia estética busca o se trata de que de todas las emociones, sensaciones que vivimos cuando disfrutamos del arte, de la estética precisamente. Eh, Ejemplo, pues, mostrar el valor de aprender. Otro aspecto fundamental que tienen los textos literarios es que cada texto literario comparte la visión del mundo del creador, del escritor, del poeta, del dramaturgo, del cuentista, del novelista, etcétera. Entonces, ¿qué es la visión del mundo? Pues cómo ves la vida o cómo ves la educación en este caso. Y ejemplo en tu historieta, aprender también es conocerse a uno mismo. Fíjense, esto es muy interesante porque siempre he comentado que lo más significativo, si yo pudiera elegir de todas las bondades que tiene la literatura eh, para con nosotros, es que nos permite o que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Nos podemos reflejar a través de los textos literarios, nos podemos dar cuenta de cómo hemos actuado, cómo estamos actuando.
nos vemos desde fuera y podemos resolver mejor o disolver mejor nuestros, entre comillas, problemas o retos. Eh, Híjole, eso es algo extraordinario. Lo he mencionado a lo largo del módulo. Literalmente la literatura, la lectura de un texto literario te puede cambiar la vida porque conectas con un conocimiento más amplio, más sabio, más integral, más libre, etcétera. Y obviamente tu vida cambia, porque nuestra vida cambia dependiendo de nuestra percepción. Entonces, dicen que la mente una vez expandida jamás vuelve a su estado original. Pues qué maravilla que a través de la literatura nos podamos expandir. Tema principal, ya lo mencionamos, la experiencia y los aprendizajes, ¿verdad? De este módulo. ¿Cómo diferenciar experiencias estéticas? Esta es una pregunta de este módulo en específico. Ustedes la externaron. Entonces dice, voy a utilizar esta herramienta. ¿Cómo diferenciar experiencias estéticas de la apreciación literaria? Me pareció una pregunta muy interesante, por eso es que también la comparto. Qué interesante pregunta. Bueno, primeramente, la apreciación literaria se centra en entender, analizar e interpretar una obra literaria que, pues su lenguaje, su estructura, el estilo, el contexto, el significado. ¿Y qué pasa con eso? Pues involucramos nuestra postura crítica, nuestro conocimiento, lo cual pues obviamente nos deja un aprendizaje, por supuesto. Y la experiencia estética es pues lo que sentimos al entrar en contacto con el texto literario, con el poema, con la canción, con la novela, el cuento, etcétera. La emoción, el placer, la extrañeza, la colección, la sorpresa, la reflexión profunda. Obviamente esta experiencia estética es subjetiva y personal. No requiere de un análisis formal. Es algo que vivimos, que experimentamos. Después vamos con ese análisis donde ya pues necesitamos conocer el contexto de la obra, dónde se hizo, en qué año, bajo qué circunstancias sociales, políticas, culturales, bélicas, económicas, cómo se encontraba el autor, qué edad tenía, si estaba pasando por una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido. Bueno, ya vamos acá a hacer un análisis para poder hacer una interpretación. Acá solo estamos disfrutando de esa canción. ¿A poco no nos ha pasado? Lo más común, a lo mejor para la mayoría, es cuando escuchamos una canción que nos transporta a un momento vivido, a emociones experimentadas, a un viaje que tuvimos. Fíjense el poder que tiene la literatura. Obviamente la canción es literatura, la canción es un subgénero poético y quiero hacer aquí, por supuesto, que un paréntesis, cada quien ya puede hacer ese análisis. Eh, no todas las canciones, por supuesto. Hay canciones que pues distan mucho de ser poesía, de tener creatividad en la palabra, una intención estética, bella, etcétera. Para no mencionar, eh, pues ningún género, yo creo que, porque definitivamente hay algunos géneros que se les da más esa parte, pero habrá de todos los géneros canciones que no cumplan con las características básicas de lo que es eh, un poema, ¿verdad? Para no generalizar en torno a un género en específico.
Muy bien, entonces con esto llegamos al cierre. Vámonos ahora a nuestro Kahoot. Alístense, por favor, para comenzar nuestro Kahoot. En este Kahoot, creo que, sí, claro, en el Kahoot, creo que la imagen, más o menos en medio, recuerdo que no estorba muy bien. Si no, ahorita ustedes me dirán si la imagen estorba. Pero también lo que podemos hacer, claro, creo que es mejor. Solo contenido, por supuesto, como fondo. A ver, vamos a poner solo contenido aquí en la... Todavía no se ve nada. A ver, aquí va. Ahí está, ya se ve. Sí, es que, bueno, tarda siempre en cargar. Les voy a enviar aquí por el chat el enlace. Ah, vuelvo a intentar. Ya sé cuál es la situación aquí. A ver, permítanme unos segundos más en lo que se alistan para este Kahoot. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Voy a abrir de nuevo. Mm, Semana 4. Aquí está. Listo el enlace, Mónica, en el chat. Sí, listo, ya está abriendo. Ahorita de volada, en cuanto llegue Muy el bien el bien. internet. Igual, los que ven las grabaciones también pueden participar. Puedes tener a la mano alguna libretita y puedes hacer ahí tus anotaciones, las participaciones, lo que tú quieras elegir. Solo estamos esperando un poco a nuestra compañera.
Semana 4, el proyecto integrador. 3, 2, 1, comenzamos. La primera pregunta dice, ¿cuál es el producto final de este módulo 4? Tenemos que hacer una narración, tenemos que hacer un cuento o una historieta. Por supuesto, facilita una historieta. Y vale la pena precisarlo. Alguien dirá, qué fácil pregunta, pero me creerán que ha habido quienes envían precisamente un cuento o una narración cualquiera, pues es importante precisarlo para dar claridad. Por supuesto, en la lectura y el análisis, la revisión de cada actividad, pues ahí identificamos claramente lo que debemos de realizar. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? ¿La portada, la secuencia de viñetas o los personajes? Por supuesto, la secuencia de viñetas. Y era algo que de lo que les mencionaba hace un momento. La coherencia nos la va a dar cómo hayamos estructurado nuestro texto. ¿Sí? En este caso, nuestra historieta, que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace, que tenga un orden, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente hace que la historieta tenga un buen impacto, buen entendimiento, lo que conoceremos como coherencia también, ¿no? Que tenga lógica. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? ¿El uso de figuras retóricas, un lenguaje técnico o un lenguaje científico? El uso de figuras retóricas o lenguaje connotativo, como lo quieras ver. Sabemos que este lenguaje es el propio de la literatura y que a través de este lenguaje también podemos expresarnos e incluso pues crear arte por medio de la palabra, con lo cual personalizamos y pulimos mucho más el estilo de nuestra historieta. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? ¿Las imágenes solo son decorativas? ¿Deben complementarse? ¿O el texto debe explicar todo? Por supuesto, deben de complementarse. Una historieta, este es un punto también a considerar, he recibido en algún momento historietas con bastante información en los diálogos. No es correcto saturarlo tanto de información los diálogos. Entonces las imágenes son ese complemento entre el texto y el diálogo, o sus parlamentos de manera general, porque a veces no siempre es diálogo, a veces monólogo, etcétera. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? ¿Sustituye los diálogos? ¿Presenta a los personajes? ¿O ubica al lector en un tiempo y en un espacio? ¿Cuál es la función del contexto? Por supuesto que es ubica al lector en un tiempo y en un espacio importante, ¿no? Desde el inicio, justo, ya lo decíamos hace un momento, hablar de hoy comienzo, por ejemplo, hoy comienzo mi módulo 4, estoy muy contento, muy alegre, tengo grandes expectativas, etcétera, como cada quien haya experimentado, haya iniciado, pero eh, comenzando esta historieta, pues por ponernos en contexto.
y que claramente el contexto pues es el inicio de este módulo. ¿Qué aspecto del fondo y forma debe cuidarse en una historieta? ¿Solo los diálogos, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, o solo el diseño gráfico? Claramente, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. Es decir, que las imágenes, el texto van completamente relacionadas. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? ¿El género lírico, el estudio de géneros y narrativas o el resumen de textos? El estudio de géneros y narrativas. Esto es lo que nos ayuda a construir personajes. Cuando analizamos al género, concretamente al género narrativo, pues ahí nos damos cuenta que para contar una historia, pues tenemos que tener, además de la trama de lo que vamos a hablar, quiénes son esos personajes y qué características tienen, tanto físicas, emocionales, psicológicas, etcétera. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Uno técnico, uno formal o uno claro y expresivo? Muy bien, uno claro y expresivo. Por supuesto, debe haber claridad, le puedes dar tu estilo, pero más con una cuestión literaria y sí emotiva también, muy emotiva, expresiones, para que en pocas palabras puedas transmitir aquello que quieres que experimente tu lector. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? ¿Para terminar más rápido? ¿No es necesario? ¿O para estructurarla bien? Para estructurarla bien. Ya lo hemos explicado, lo he mencionado en otro momento, en estas 4 semanas, la planeación es fundamental en la redacción de un texto. De hecho, en cualquier cosa que hacemos o en la mayoría de las cosas que hacemos los seres humanos, cuando van a construir una casa, pues primero la planean. Para una sesión, pues primero la preparo, la planeo. Para la redacción de un texto, igual, tengo que planear, a ver, de qué voy a hablar, cuál es el tema, qué intención tiene, persuadir, informar, qué intención, cuál es el propósito, cuáles son las ideas que quiero transmitir, etcétera. Una vez que lo tengo, pues claramente va a fluir mucho más sencillo mi escrito y va a tener más coherencia, porque previamente ubiqué de qué quiero hablar, eh, cuál es mi inicio, mi desarrollo, mi conclusión o cierre, en el caso de los textos literarios. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? ¿Expresiones faciales, colores fríos o las diapositivas? Las expresiones faciales de los personajes. Y es importante que si tú estás hablando en tu viñeta, en tu primer tu primer viñeta, tu primer diapositiva, estás hablando de que estás muy contento por el inicio del módulo, pues así tienes que estar, así tienen que estar estas imágenes, estos personajes, tienen que estar pues con una sonrisa, alegres, no van a tener cara de molestia o de tristeza, tiene que estar relacionado con eh, pues con el diálogo, con el parlamento que se está eh, compartiendo. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas.
contradecir el mensaje con la imagen. Es muy relacionado a lo que decía anteriormente. Si tu texto dice que estás en la sesión, que estás compartiendo, pues claro, estás hablando de un momento del espacio abierto para el aprendizaje. Pues obviamente en esa diapositiva o en esa viñeta puede ser que estés sentada, sentado frente a tu computadora o a tu dispositivo en la sesión. Entonces debe de haber coherencia. Si dices que estás interactuando con alguien de tu familia, pues ahí está la persona con la que estás interactuando. Si es por teléfono, pues se ve en la imagen que es por teléfono, ¿verdad? Muy bien. Deja mejor tu aprendizaje en este módulo. El estilo de dibujo, la cantidad de colores o la conexión entre contenido, forma y mensaje. Por supuesto, ¿verdad? Todo es parte del texto, tanto el fondo como la forma. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? La descripción del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad o la forma narrativa. Es la manera en la que el autor interpreta la realidad. Sabemos que cada obra literaria tiene un tinte de justo de eso, de lo que el autor o la manera en la que el autor interpretó su contexto, las situaciones que les tocó vivir. Entonces, cada uno de nosotros, cada cabeza, bien lo dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien tiene una manera de pensar y a través del arte, de lo que creamos, pues dejamos huella de esa manera de pensar. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Su objetividad, su expresividad y el uso simbólico o su uso técnico y formal. ¿Qué es lo que caracteriza al lenguaje literario? Por supuesto, el uso creativo de la palabra, el uso simbólico, connotativo, expresivo. ¿Cuál es uno de los propósitos de este módulo? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. Claramente, ¿verdad? Comprender que a través de los textos yo puedo viajar en el tiempo, ir a ver qué pasó en otras épocas. Dicen que los autores escriben para la posteridad, para no morir. Qué maravilloso. Es cierto, a través de un poema, cuando nosotros lo analizamos y nos hace sentir, vivir una experiencia estética, de alguna manera ahí sigue vivo el autor, porque él lo creó con base en una vivencia que él tuvo, en su esencia, en su percepción. Entonces esto es algo mágico. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual, falso o verdadero. Esto es falso, porque, como sabemos, el fondo tiene que ver con el contenido, es la forma la que tiene que ver con la estructura. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje, falso o verdadero. Verdadero, ¿verdad? Se complementa fondo y forma. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto o los parlamentos de los personajes.
Muy bien. Lo que se dice y cómo se dice. Lo que se dice es fondo y cómo se dice forma. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Falso. En este caso, por ejemplo, no es humorística, es completamente realista, eh, formal, seria, que retrata tu experiencia en estas 4 semanas y, por supuesto, tus aprendizajes. Por último, ¿qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Reproducir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo y hacer una historieta sin aplicar teoría. Eso es uno de los principales propósitos de esta actividad, que expreses tu propia visión del mundo, al igual que los escritores, que los poetas, que los cuentistas, que los novelistas. Estás siendo artista, ¿verdad? Y estás dejando ahí huella de tu aprendizaje. Entonces, esmérate, esfuérzate, pero principalmente disfrútalo, disfrútalo. La creación artística es para disfrutarla, por supuesto. No se sufre al hacer un poema. O sea, se sufre quizá por la emoción que se está viviendo, pero escribes por gusto, por placer, porque es una manera de desahogo, de conexión, de comprensión, de reflexión, etcétera. Entonces, ojalá que esté pues muy bien personalizada esta historieta. Muy bien, con esto llegamos al final de este Kahoot. No tuvimos compañeros, excepto a nuestra compañera Mónica, que es quien tiene, por supuesto, el primer lugar. Gracias, Mónica, por participar en este Kahoot. Espero que haya servido de, pues, de comprensión, de mayor comprensión de lo que tienes que hacer en esta actividad. Es interesante porque, por ejemplo, tú nos externabas que, pues, que no has leído, no has revisado lo que tienes que hacer en el proyecto integrador. Entonces, espero que con lo que vimos en esta sesión, pues sí pueda haber ya mayor claridad, comprensión previa de, pues, de lo que tienes que hacer. Entonces, con Sí, esto me quedó llegamos más, a, perdón, perdón, sí me quedó más claro y pues ya, al menos ya sé lo que voy a hacer. Ya nomás ahorita voy a seguir leyendo todo. Es que ahora sí fue muchos los recursos que nos pusieron. así es, Mónica, pero fíjate qué interesante. Aquí en esta sesión ya tuviste una síntesis. Vas a ver que ahora que leas las indicaciones y revisas lo que tienes que hacer, porque obviamente si es necesario, pues lo vas a hacer ya de una manera muy sencilla, muy, muy Ya más fluida. fácil. Muy bien, Mónica, pues gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias a los que ven las grabaciones también de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Mónica, pues gracias, hasta la próxima, cuídense, cuídense todos, nos vemos el viernes, ojalá que nos puedan acompañar Igualmente, muchas gracias y nos vemos el viernes a la misma hora, ¿verdad? exactamente a la misma hora. Ok, Hasta pronto, muchas gracias. Que gracias a ti, tenga bye, bonita noche. bonita noche.